Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la seguridad en el transporte de los datos desde las aplicaciones. Un tema que ya hemos tocado anteriormente cuando miramos el tema de la criptografía, que es básicamente el mecanismo más común o más utilizado y digamos que el que se aplica a lo que es la seguridad en el transporte de los datos, ya que de esta manera le metemos un cierto grado de entropía a las comunicaciones. Anteriormente hicimos ejercicios tomando un archivo, cifrándolo, intercambiándolo entre nosotros las llaves de cifrado y mandándonos los archivos para asegurarnos de que solamente quien tenga las llaves pueda leer el archivo. En este caso, lo que ciframos fue el archivo que estábamos enviando, pero no los mensajes que estamos mandando a través de la página web o a través de la forma como mandamos el archivo. No alcanzamos a hacerlo, pero también en el documento explicaba cómo enviar correos electrónicos cifrados, pero exige que nos intercambiemos las llaves, o sea, que yo tenga una comunicación directa contigo. Pero ¿qué pasa cuando yo no te conozco a ti? O sea, yo te voy a mandar una información, pero necesito mandártela protegida. Por ejemplo, cuando me voy a loguear contra el sistema. Ese tema no lo hemos analizado. ¿Sí? Vimos específicamente cómo se maneja con Diffie-Hellman, que es uno de los algoritmos que se utilizan para este tipo de comunicaciones. A nivel de la implementación de la VPN, que también fue un tema que vimos, pues también nos permite asegurar el transporte de nuestros datos, de nuestra aplicación, pero no son los únicos mecanismos que se pueden implementar para asegurar las comunicaciones. Digamos que estamos aplicando un login, por ejemplo, a nuestro sistema y colocamos un usuario y una contraseña, pero alguien llegue a capturar ese tráfico, pues puede obtener esas credenciales si viajan de manera en forma de texto plano. Entonces, a través de mecanismos como el protocolo HTTPS, que consiste en implementar criptografía para el envío de información, pues digamos que podemos proteger mejor este transporte de datos. Entonces, básicamente es recordar un poco sobre el manejo de la criptografía y los elementos que se pueden utilizar para el intercambio de datos acá en las aplicaciones, para asegurar la comunicación del mensaje que se manda de una aplicación a otra y no los archivos solamente. Entonces hay que conocer el estado en el que pueden estar los datos, ¿cierto? Para saber cómo proteger ese estado, digámoslo así, ¿sí? Los datos utilizados en los computadores pueden encontrarse, por ejemplo, almacenados en una unidad de almacenamiento. En ese caso, señores, como están almacenados en una unidad de almacenamiento, pues hay que proteger ese almacenamiento. Ahí sí, cifrar estos archivos específicamente en la computadora. Podemos utilizar el GPG4Win, por ejemplo, como herramienta de cifrado, basado en los diferentes algoritmos que él puede utilizar. O otra herramienta cualquiera. La verdad es que no es obligatorio que tiene que ser esa herramienta particularmente hablando. Entonces, digamos que ahí, si alguien se llega a robar esos archivos, a llevárselos de manera fraudulenta o ilícita, de alguna forma se lo llevó, pues no lo va a poder entender pues, de manera convencional porque están cifrados. Y si el algoritmo de cifrado que se implementó estuvo muy bien implementado, pues hacerle criptoanálisis a eso va a ser mucho más complicado. Y ten por seguro que va a quedar bastante seguro esas comunicaciones. Pueden estar cargados en la memoria RAM. ¿Listo? En este caso, pues en la memoria RAM sí, no tenemos de otra, pues ahí tenemos que tener la información disponible para poder ser manipulada. O sea que no puede estar cifrada si la vamos a trabajar porque él no va a poder hacer nada con eso. Pues ahí sí tienen que estar en un estado pues, legible para poder ser utilizado por las aplicaciones. Ahora, lo que debo asegurarme es proteger mi memoria, o sea, no permitir que cualquiera llegue y se siente en mi computadora y vaya a hacerme un volcado de memoria, por ejemplo, y obtener las credenciales que yo he usado para autenticarme en los sistemas a través de herramientas basadas en herramientas de forense más que todo que permiten hacer esto, volcar el contenido de la memoria a un archivo que puede ser revisado más adelante, por ejemplo. Entonces, proteger el acceso a la máquina me permitiría validar esa seguridad del acceso a la memoria RAM como tal. Pueden estar siendo utilizados por los procesos, obviamente, pues también son información que está almacenada en memoria RAM como tal, pero que ya ahora pasó a los registros del procesador y está siendo utilizada. O puede estar viajando a través de la red. ¿Listo? Que aquí es donde ya sale de mi control, el control de mi máquina y ya pasa a un ambiente que yo no manejo, que yo no controlo, que es la red o en algunos casos pues internet. Y vamos a tratar de ver cómo protegemos ese transporte como tal.
Entonces, durante el transporte de los datos, estos son susceptibles a interceptación, a intercepción. Entonces, hay que protegerlo. Cifrar los archivos que estoy mandando, por ejemplo, en un mensaje de correo o en un mensaje de digamos que web como tal, pues, digamos, ya le mete seguridad a este transporte y protege esa intercepción de mensajes. Si los datos viajan en texto plano, solamente es capturarlos y listo, ¿ya? Entonces, ya di como que si estaban cifrados con algún tipo de algoritmo de cifrado, ya sea de llave simétrica o de llave, perdón, de clave pública o algoritmo simétrico o asimétrico, pues digamos que ya eso es irrelevante. El problema es cómo nos intercambiamos las llaves para garantizar nuestras comunicaciones. Entonces, se deben definir mecanismos que protejan ese transporte, como ya hemos dicho, la criptografía, ¿verdad? Que es el mecanismo para proteger el transporte de los datos como tal. Entonces, si la criptografía sirve para proteger el dato almacenado, también sirve para proteger el dato en el transporte. ¿Sí? Entonces, el detalle es qué necesito proteger. Un archivo que estoy mandando en el mensaje o el mensaje como tal también. Entonces, ya herramientas como WhatsApp, por ejemplo, implementan cifrado extremo a extremo en las comunicaciones para que si alguien llega a capturar de alguna manera el mensaje que tú estás escribiéndole a la otra persona, pues no lo vaya a entender. Ellos implementan mecanismos también como Diffie-Hellman para intercambiar las llaves de cifrado y automáticamente pues tú te comunicas de manera cifrada con esa persona. Incluso los mensajes que se almacenan en el servidor, pues según se tiene entendido, también se cifran. De tal forma que no se van a poder entender por la gente de WhatsApp como tal. Solamente lo entenderán origen, destino, más nadie. Entonces ya habíamos visto esta presentación, la criptografía, en qué consiste. Tenemos un elemento original, el documento como tal, el mensaje, el texto, el archivo, la página web, ¿sí? La autenticación del usuario y contraseña, lo que sea. El elemento que es el elemento original que está sin protección. Lo hacemos pasar por un algoritmo de cifrado que le agrega un cierto grado de entropía a través de una herramienta conocida como una llave o clave. Esa llave o clave es la que le define la seguridad al sistema porque el algoritmo de cifrado es el mismo, pero sin la llave no se puede hacer nada. Porque la llave es la que abre el algoritmo y te permite entender y digamos que pensemos en la criptografía como una cajita, un cofre, donde metes el mensaje. Le pones una llave y lo envías. El del otro lado del receptor pues tiene la llave para poder abrir el mensaje, tiene una copia de la llave, abre el cofre y lee el archivo sin ningún problema. Digamos que así es como se maneja o se trata de entender un poco la criptografía. Entonces, la seguridad del algoritmo, del cifrado, no está tanto en el algoritmo. Porque si el algoritmo es bueno, claro que sí, obviamente tiene relación. Pero la seguridad está más que todo en la llave. ¿Qué tan segura es la llave que estamos utilizando? Si es fácil de suplantar, si es fácil sacar una copia de esa llave, un duplicado. ¿Ya? Es una llave muy compleja. Entonces, ahí es donde viene la seguridad de este sistema. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es un repaso, un recorderis de lo que es la criptografía. Y lo que normalmente se implementa para este tipo de comunicaciones seguras es la implementación de la criptografía de clave pública, que sabemos que se basa en la existencia de dos llaves, una llave pública y una llave privada. La llave pública es la llave que todos nos compartimos, ¿saben? Y es la llave que se usa para cifrar las comunicaciones. Y la llave privada es la que con la que cada quien se queda. Y es la que podemos utilizar para descifrar los mensajes. ¿Saben? Adicional a eso, pues podemos utilizar también la llave privada para firmar nuestros mensajes, que ya es otra cosa. Entonces, Alice, por ejemplo, va a mandarle un mensaje a Bob y Alice cifra el mensaje con la llave pública de Bob. Queda todo completamente entrópico aquí. Se envía por el canal inseguro. Eva, Eve, por ejemplo, captura el tráfico y no lo puede descifrar porque él no tiene la llave privada de Bob, que es la que se puede utilizar para descifrar el mensaje. Él tiene la llave pública. Entonces, bueno, puede tener la llave pública. De todas formas, con la llave pública lo único que podría hacer es cifrarlo más todavía, digámoslo así. Y Bob recibe el mensaje y lo descifra con su llave privada. Entonces, esa es la infraestructura, perdón, la criptografía de clave pública.
Y el algoritmo de Diffie-Hellman, del que hablamos en criptografía y también hablamos de él en las redes VPN, pues es el mecanismo que se utiliza para intercambiar mensajes o llaves de cifrado a través de un medio inseguro para proteger nuestras comunicaciones. Entonces, consiste en que el emisor, que inicia la comunicación, le envía un grupo de datos o de valores al receptor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los valores de G, P y A, que son generados de manera aleatoria, basados en números primos extremadamente grandes. Bob ejecuta una operación matemática y calcula un valor nuevo que le envía, a este caso, pues, a Alice, y al ejecutar una operación, digamos que inversa a la operación que se ejecutó eh, en al inicio de las comunicaciones, ambos generarán la misma llave, el mismo valor K, porque matemáticamente eso es lo que va a lograr. ¿Saben? Ahí debajo se ve la descripción de la ecuación y el por qué al final genera un valor idéntico, que es precisamente la forma en la que podemos asegurar nuestras comunicaciones. La idea no es mandarle la llave al otro, sino que los dos nos generemos, le mandamos unos valores específicos y los dos, cada uno genera su propia llave. Y al final la llave generada va a ser la misma. ¿Ya? Obviamente se genera un mecanismo de comunicación a través de Diffie-Hellman, que es uso de cifrado asimétrico o manejo de llave pública para generar una llave simétrica, ¿sí? O sea, una llave idéntica entre un extremo y el otro. Y de esa manera podemos asegurar nuestras comunicaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la forma como trabaja este algoritmo. Ese algoritmo es el que se implementa en HTTPS o el que implementa TLS, que es el Transport Layer Security, para el intercambio de las comunicaciones cifradas. ¿Ya? Y el manejo de firma digital, que ya tiene relaciones con lo que es mecanismos para identificarte como tal. Obviamente que tú te puedas identificar, y esa es una de las bases del HTTPS. No solamente que se cifren los mensajes, sino que yo pueda garantizar que el con quien me estoy conectando sí es quien dice ser. Que ese servidor con el que yo me quiero conectar sí es el servidor del banco, sí es el servidor de la americana, por ejemplo, porque la firma que él tiene, pues sí es válida, sí es una firma autorizada por una autoridad en la que todos confiamos, que eso se conoce como una autoridad certificadora. Entonces, la firma digital es un mecanismo criptográfico que permite que se pueda firmar digitalmente un mensaje para autenticarlo como tal y autenticarnos a nosotros mismos como los originadores de ese mensaje. Entonces, permite autenticar el sistema y adicional a eso, pues, permite controlar la integridad de los mecanismos porque si está firmado por el emisor del mensaje, quiere decir que el mensaje pues llegó como el emisor lo envió, digamos que como mecanismo de seguridad adicional. Aquí está el flujograma que ya habíamos visto de cómo generar la firma digital. Pues digamos que se tiene el dato que se va a enviar, el correo, el archivo que se va a enviar, y se le aplica una función hash, MD5, SHA-256, el que se aplique. ¿Listo? Ese código de hash como tal se cifra utilizando la llave privada de la persona, no la pública, la privada. ¿Oyeron? Porque aquí lo que estamos buscando es identificarnos y ya no, digamos que cifrar el mensaje como tal, porque el mensaje se está firmando, no se está cifrando, porque la idea es generar un certificado. Ahora, tú puedes cifrar también el dato con tu llave, con la llave pública de la persona a la que le vas a mandar la información y ya le implementas cifrado y firma al mismo tiempo. Pero la firma es con tu llave privada y tú firmas el hash, no firmas el archivo como tal. Eso te genera digamos que puedes tener un certificado para unirlo a tu firma, de tal manera que se incluya dentro del sistema y ese certificado fue entregado por una autoridad certificadora y obviamente esa autoridad certificadora también tiene una firma y esa firma la tengo yo registrada en mi navegador web.
De tal manera que yo pueda validar que la firma sí le pertenece la firma de ese certificado sí es del proveedor válido, sí es de la autoridad certificadora válida. ¿Y cómo se comprueba la firma? Pues en este caso la firma mía es la que se va a comprobar. Tomamos los datos firmados y digamos que los separo, digámoslo así. Cojo los datos y a los datos les aplico la función hash. Recuerden que los datos van sin cifrar. Entonces, como tengo cifrado con mi llave privada la información de la firma digital, el hash, yo lo descifro con la llave pública. En este caso, descifro el hash y lo comparo con el hash generado con el mensaje original, ¿sí? Que lo calculé nuevamente de manera local. Si los dos valores son correctos, listo, todo está ok, esa firma está bien, el mensaje no fue alterado, ¿verdad? Podemos asegurar que sí es un mensaje original. El problema es quién es el dueño de esa firma. No, lo que sí no puedo asegurar es que sí sea la firma, sí, que sí sea una firma válida, a menos, como les digo, que yo implemente ya la infraestructura de llave pública con PKI y utilice una autoridad certificadora para que me sirva de aval en este caso y garantice que ese equipo sí es quien dice ser. Entonces, básicamente, como ya habíamos hablado antes, es basarnos en un tercero en el que todos confiamos, el famoso notario, donde tú llevas la carta para notariar, él le pone su respectiva firma, indicando que sí él da aval de que el documento sí es una fiel copia del original, por ejemplo, en el caso de una copia autenticada, de tal forma que yo confío en el notario, legalmente es el que tiene que confiar en el señor, y la otra persona que va a recibir mis documentos autenticados también confía en él. Entonces, él es nuestra autoridad certificadora. Entonces, así es como funciona este mecanismo. ¿Ya ven? Entonces, hay que validar contra la autoridad certificadora que ese certificado digital sea válido y que esté firmado bien, o digamos que se corresponda con esto. Esta autoridad certificadora, pues es como les digo, ya ese ente en que todos confiamos. En Colombia se pueden comprar certificados digitales con Certicámara, por ejemplo, que digamos que nos vende este tipo de documentos para firmar nuestras páginas web, ¿sí? Perdón, nuestras páginas web, no, nuestros servicios, nuestras comunicaciones HTTP, por ejemplo, que es lo que más se utiliza, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la configuración del servidor, cuando le definamos la configuración HTTPS al servidor web. Vamos a pasarnos un momento vamos a mirar la siguiente presentación. Entonces, este certificado digital es el que me va a mandar el servidor cuando yo me intente conectar con él y es el que yo voy a utilizar para poder validar que el servidor sí es el servidor correcto, que sí es quien dice ser. Yo valido esa firma de ese certificado con la lista de firmas que yo tengo, que es la que tiene el navegador, que son las firmas de las autoridades certificadoras, para garantizar que ese certificado fue emitido por una autoridad certificadora válida y que sí le pertenece y que sí identifica de manera única a ese equipo, a ese servidor. Entonces, es un documento digital firmado por una autoridad de certificación y que vincula una llave pública con una entidad final, digámoslo así, y que es firmado por una autoridad certificadora, de tal manera que se demuestra la validez de esa comunicación y que sí es quien dice ser ese equipo. Los bancos obviamente tienen estos certificados. Actualmente, todo el que implemente comunicaciones HTTPS debe implementar un certificado de una autoridad certificadora, no uno autofirmado. Nos vamos a dar cuenta, ahora que configuramos el servidor HTTPS, que al intentar comunicarnos en nuestro propio navegador nos va a decir que no confía en ese señor porque no lo puede validar. Eso no quiere decir que la comunicación no vaya cifrada. La comunicación sí va cifrada. Lo que sucede es que no podemos garantizar que ese usuario es quien dice ser. Eso es todo. Pero la comunicación sí va a ir cifrada por HTTPS. Ahora, si no doy garantía de quién es, ¿cómo sé yo que me estoy comunicando con alguien válido? Por ejemplo, con la página correcta del banco. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué información se incluye en un certificado digital?
pues el número de serie del certificado como tal de la autoridad certificadora, un subject que es la entidad que emite el certificado como tal. Aquí hay varios elementos que pueden hacer parte, puede haber una autoridad de validación, una autoridad de revocación y una autoridad de certificación. Issuer es la entidad que verificó la información y firmó el certificado, que esta es la autoridad de validación como tal. Puede ser la misma, digamos que autoridad certificadora. Not before y not after es para definir las fechas, el intervalo de fechas válido, de cuándo es válido el certificado. ¿Ya? Entre qué fecha y qué fecha. Key usage es los algoritmos criptográficos que se están utilizando, ¿verdad? Para el certificado como tal. ¿Ya? Extended Key Usage es las aplicaciones que se utilizan en el certificado, como tal HTTP y cosas por el estilo, ¿sí? Web. La Public Key es la clave pública firmada en el certificado. La Signature Algorithms es el algoritmo que se utilizó para firmar, en este caso. ¿Ya? Y Signature es la firma ya de la autoridad de certificación como tal. ¿Listo? Entonces, esa es la firma que valida el navegador basado en la lista de firmas que él tiene. Para garantizar, sí es la autoridad certificadora. Y si la autoridad certificadora es correcta, entonces ahora yo valido a ver si este señor que está firmando aquí, si es quien dice ser, contra la autoridad certificadora. De tal manera que la autoridad certificadora me diga si ese certificado sí es de él. ¿Ya? Así que sí, aceptarle la comunicación. ¿Sí? Entonces, ya te identificaste contra mí como tal en el sistema. Y el mecanismo que se utiliza para garantizar esto es TLS, Transport Layer Security. Anteriormente se utilizaba SSL como protocolo de protección, pero demostró tener sus falencias de seguridad y llegó hasta la versión 3. Y ya a partir de ahí surgió TLS como herramienta o mecanismo de protección que lo que hace es implementar criptografía a nivel de capa de transporte para asegurar las comunicaciones. Entonces, es el mismo protocolo que se utilice para las comunicaciones de correo, de web, de FTP, DNS incluso, pero con una capa de cifrado. ¿Ya? Entonces, Transport Layer Security incluye un conjunto de protocolos criptográficos que proporcionan una comunicación segura, ¿verdad? Y obviamente, pues como había dicho, trabaja en la capa de transporte. Se basa en el uso de certificados X509, que es el que vamos a generar a través de la instrucción OpenSSL en Linux para asegurar y firmar nuestras comunicaciones, ¿verdad? Por lo tanto, como usa certificado X509, esos certificados se basan en criptografía asimétrica, ¿oyeron? Y lo vamos a generar, por ejemplo, usando el algoritmo RCA, que es el algoritmo de criptografía asimétrica más utilizado. Entonces, de tal manera que se pueda autenticar a esa persona, a esa contraparte que estamos, con la que me estoy comunicando. Si deseo, incluso puedo... Si deseo, incluso puedo comprar un certificado o certificados para ciertas comunicaciones, pues hay que comprar certificados. ¿Sí? Vamos a pasarnos a la página web de Certicámara un momento. Bueno, esta es la página web de Certicámara. Aquí aparece la información sobre los certificados SSL. Ella no vende solamente certificados SSL, ella vende diferentes tipos de certificados o diferentes tipos de elementos de protección criptográfico, ¿ya? Que puedes utilizar. Aquí, por ejemplo, puedes comenzar los trámites para hacer la adquisición. Pues aquí tienen para que les escribas tus datos. Aquí, pues, cómo adquirir el certificado. Dice aquí, solicita asesoría comercial. Siempre es bueno, pues, solicitar la asesoría para la adquisición del certificado. Ya que hay diferentes tipos de certificados que tú puedes comprar. Aquí, por ejemplo, hay una demo de cómo se vería la comunicación en este caso para el certificado. Tú simplemente pones aquí tu dominio, vamos a poner americana.edu.co, perdón.
y cómo se llama la empresa. Entonces aquí pondrías Corporación Universitaria Americana. Vamos a poner Cuba. ¿Sí? No me gusta mucho aquí, pero bueno, vamos a poner Cuba. Entonces aquí se visualiza cómo se vería, pues en este caso, aquí dice, vamos a darle visualizar, perdón, y listo. Aquí estamos usando y que la barra verde EB, que simplemente consiste en poner el nombre de la empresa. ¿Ya? Como tal. Aquí, sin la barra esta como tal, entonces el nombre ya no se ve. Así es como se vería en los diferentes navegadores. ¿Ya? Si usas la versión Pro o si usas la versión normal, digamos que ya esto es aquí básicamente lo que puedes manejar dentro de estas opciones de seguridad. ¿Sí? Nivel de cifrado mínimo de 128 bits hasta 256, escaneo de malware, garantía, miren, garantía ampliada de hasta $1.500.000. La garantía que te dan por si te roban el certificado, si te suplantan. Ellos te pagarían esos 1.500 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, digamos que es una garantía bastante alta. ¿Sí? Ellos venden certificados de Symantec, por lo general. Bueno, vendían certificados de Symantec. Ahora veo DigiCert, no sé si sea el elemento que vende aquí el certificado. Entonces, esas son las formas como se verían los certificados. Entonces, ustedes pueden solicitar el certificado de Certicámara, buscando pues aquí y conoce más, dice aquí, realiza trámites en línea, seleccionar el trámite. Aquí está certificado SSL, conocer el estado del trámite de tu certificado SSL, conocer la vigencia de tu certificado SSL, adquiere o renueva un certificado SSL, aquí está. Y aquí él te comienza a pedir unos datos y comienzas tú el proceso. Ya así, digamos que ya hay que seguir el flujo y hay que hacer los pagos y todo lo demás para que te puedas adquirir tu certificado digital. Y luego se lo montas al servidor. Digamos que te van a dar dos archivos, tu llave privada y tu llave pública, digámoslo así, para la identificación y la autenticación contra el sistema. Entonces, ¿cómo funciona esto del TLS? Esto del manejo de estas comunicaciones. Pues, listo. Se manda la comunicación, la solicitud HTTPS al servidor. El servidor coge su certificado X509 que contiene la llave pública del servidor y te lo envía, ¿verdad? Entonces, en este caso, se comienzan a intercambiar a través de Diffie-Hellman valores particulares. Ah, bueno, perdón, eso viene después para generar la llave. Entonces, mandó el certificado X509 y el cliente valida contra la autoridad certificadora. Entonces, el cliente autentica el certificado con una lista de CA conocidas, las que el navegador tiene registrados, ¿verdad? Si la CA es desconocida, pues lo siento, mijo, disculpa, pero no sé quién eres tú. Entonces, si tú quieres, continuamos, pero tú me tienes que decir. Y sale el mensajito de que si quieres continuar. Si está en la lista, perfecto, todo está bien, te acepto, me comunico con la autoridad certificadora, valido que sí sea tu certificado no, válido y listo, señores. Estamos de acuerdo con todo, muy bien. Procedamos a cifrar nuestras comunicaciones. Entonces usamos Diffie-Hellman. El cliente genera una llave simétrica, aleatoria, así, digamos que unos mensajes, los valores de PK, PN, G, que él comienza a calcular y A, y este señor va a generar sus valores y listo, ya ciframos nuestras comunicaciones, vamos a comenzar a comunicarnos de manera cifrada y autenticada automáticamente. Entonces, no solamente nos aseguramos de cifrar los mensajes para garantizar la confidencialidad, sino también garantizamos la integridad del sistema porque nos estamos conectando con alguien con el que nos garantizó una autoridad certificadora que sí era quien decía ser. ¿Right? Entonces, así es como se manejan las comunicaciones en, que implementan TLS como protocolo de cifrado o de seguridad en las comunicaciones. Ahora, ¿en qué protocolo se puede implementar TLS? Pues en prácticamente todos. TLS es un protocolo de capa de transporte o un conjunto de protocolos de capa de transporte.
o un protocolo de capa de transporte que implementa muchos diferentes protocolos de cifrado, o algoritmos de cifrado más bien, pues. Se utiliza por lo general en HTTPS, obviamente esa es la aplicación más conocida, pero también se puede aplicar en DOT, que es DNS over TLS, o sea, DNS sobre TLS, para asegurar las consultas DNS. Correos SMTPS, tanto el envío como la recepción por IMAP-S y POP3S, FTPS, que es el FTP Secure a través de TLS, ¿saben? Entonces, digamos que son diferentes herramientas que podemos utilizar que implementan o hacen uso de TLS como herramienta de transporte. ¿Saben? Entonces, incluso pues SSH también implementa TLS. Todos estos mecanismos implementan TLS como herramienta para asegurar las comunicaciones, señores. De esta manera, garantizamos y aseguramos un transporte seguro de datos. Entonces, este era el tema de lo que eran la seguridad en el transporte de los datos. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.